Muy bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más estamos en este espacio de entrevistas y desde luego que siempre traemos temas que creo que son de mucho interés. Hoy vamos a estar examinando la historia, pero también asomándonos hasta el presente en torno a un hecho histórico que se conmemora este año, los 1700 años del Concilio de Nicea, algo importante para el mundo cristiano y que vamos a estar examinando junto con José Moreno Berrocal. Primero me gustaría también dar la bienvenida a Marina Fernández Soto, mi compañera que nos acompaña también en el día de hoy a la entrevista. Bienvenida, Marina. Gracias. Y también está con nosotros, como decíamos, José Moreno Berrocal, así que ya le damos también la bienvenida. José, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros en esta nueva ocasión. Pues delante nuestro tenemos un tema creo que muy interesante y vamos a pararnos un poquito para entender de lo que vamos a estar hablando, así que Marina va a contarnos un poco cuál es el contexto en el que nos vamos a estar moviendo en los próximos minutos para entender un poco mejor la entrevista que vamos a desarrollar. Desde el siglo I antes de Cristo, el territorio donde Jesús desarrolló su ministerio perdió su independencia política para pasar a estar bajo dominio romano. Gracias a esas vías de comunicación y conexiones dentro del Imperio Romano, el cristianismo se expandió a través de personas que, como Pablo, viajaron predicando el mensaje de Jesús. La presencia de cristianos dentro del imperio fue vista de diferentes maneras a lo largo de los siglos. En el siglo III fueron especialmente perseguidos por parte de los dirigentes y autoridades políticas. Sin embargo, en el siglo IV nos encontramos con varios edictos de tolerancia e incluso desde el poder imperial se convocan estos dos primeros concilios ecuménicos de la Iglesia. José Moreno Berrocal es pastor evangélico, conferenciante, escritor, graduado en la School of Biblical and Theological Studies de Welwyn, en Inglaterra, y en el Colegio Bíblico de la Gracia. Hoy, 1700 años después del primer concilio ecuménico, le entrevistamos para que nos cuente un poquito más acerca de este episodio tan importante para la historia del cristianismo. Gracias, Marina. Pues sí, estamos muy interesados en conocer un poco más sobre la historia. Creo que es un episodio interesante y también vamos a verlo, apasionante, de lo que ocurrió. José, en 325, como decíamos, tuvo lugar ese primer concilio de Nicea. Antes de nada, ¿puedes explicarnos qué es un concilio y también si aparece algo así en la Biblia? Muy bien, bueno, pues lo que tenemos que darnos cuenta es que hasta este primer concilio de Nicea, realmente lo que hay son confesiones de fe de carácter local, es decir, cada iglesia local, pues lo que hace es traer como una especie de resumen de lo que creen, y esto tiene valor para la propia iglesia local. Muchas veces es algo que tiene que ver con el bautismo de las personas que profesan la persona del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y podemos encontrar algo de lo que se hacía entonces en las iglesias ya en las Escrituras, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 10 y en los versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de la fe que ya encontramos en las mismas Escrituras. Lo que hace que Nicea realmente sea algo que debemos que recordar especialmente es el hecho de que ya no es simplemente una iglesia local la que determina lo que cree acerca de la persona del Señor Jesucristo, sino que es un grupo de iglesias que se congregan por medio de sus dirigentes para determinar alguna cuestión que es de interés para todas las iglesias. Y esto es lo que hace que Nicea tenga esa gran importancia, sobre todo porque va a referirse a lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. José, entonces entendemos que en la Biblia tenemos esa parte que tiene que ver con algo de confesión. Acláranos también lo que tiene que ver con el concilio en concreto. Bien, entonces lo que es la confesión de cada iglesia local es importante para su propio contexto. Lo que ocurre es que hay una controversia que empieza a afectar a todas las iglesias locales y entonces lo que encontramos en Nicea pues es ese deseo de juntarse todas y cada una de ellas en lo que es esa parte del Imperio Romano en la que se había extendido el Evangelio
para poner en común alguna idea con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera podemos encontrar una base para ello en lo que se conoce en el libro de los Hechos de los Apóstoles como el Concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, pues encontramos esa referencia que hay al hecho de que lo que eran representantes de la extensión del Evangelio entre las iglesias de los gentiles están en Jerusalén para poder ver si realmente esa salvación es solamente por la gracia de Dios o no, como estaba siendo puesto en cuestión por algunos que venían desde Jerusalén. Por tanto, podemos mirar atrás y ver que sí que hay un intento de todas las iglesias de buscar quizás algún acuerdo entre ellas. Muy bien, y ahora que ya sabemos lo que es un concilio, ¿nos puedes explicar qué significa un concilio ecuménico y qué implicaciones tiene la palabra ecuménico, ¿no? A día de hoy? Bien, es una pregunta muy interesante porque realmente en esa época ecuménico justamente está aludiendo al hecho de que estamos hablando de iglesias que estaban extendidas por todo lo que era el mundo conocido. Ese es el origen de esa palabra ecuménico. Tiene que ver con la ecúmene, el hecho de que hay personas que se van a congregar desde los distintos lugares del Imperio Romano. En ese sentido, pues es un concilio que agrupa a todas esas congregaciones que vienen de distintos lugares a través de sus representantes. Por otro lado, lo que hoy llamamos el movimiento ecuménico es algo totalmente distinto, en el sentido de que está buscando una unión de iglesias que ya tienen una cierta trayectoria teológica, que ya tienen un cierto distintivo con respecto a lo que creen que enseña la Biblia y que están buscando pues encontrar aquello que pudiera ser interesante entre ellas, ¿no? La diferencia que hay entre Nicea y el movimiento ecuménico actual es muy clara. En Nicea se buscó aclarar qué es exactamente lo que enseña la Biblia acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hoy en día el movimiento ecuménico lo que busca es, de alguna manera, oscurecer las diferencias teológicas que existen notables entre las distintas iglesias cristianas para intentar presentar un frente común, pero realmente esto no existe como tal. Y en nuestros días en particular, en días de relativismo como los que estamos viviendo, pues lo que encontramos es que lo que está diciendo es que cada iglesia, digamos, tiene un aspecto de la verdad, pero en que entre todas ellas pues se puede encontrar la verdad al completo. Por tanto, son dos puntos de vista distintos. No solamente la palabra se usa en términos distintos, sino también el enfoque es distinto. La verdad que es interesante darnos cuenta que a veces las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilicen, ¿no? De hecho, hablando de concilios ecuménicos, de los que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque Nicea es uno de los primeros en ese sentido, pero la Iglesia Católica dice que hay 21 concilios ecuménicos. Por el contrario, la Iglesia Ortodoxa se conoce como la Iglesia de los 7 concilios, solo acepta los 7 primeros, y nos gustaría saber qué importancia tiene los concilios ecuménicos para la Iglesia evangélica, si los protestantes aceptan también estos concilios llamados ecuménicos. Bien, lo que tenemos que darnos cuenta es que realmente lo que distingue la fe evangélica es el hecho de que se apela solamente a la escritura, sola escritura, es decir, la máxima autoridad que tiene la Iglesia evangélica es la escritura solamente. Entonces, cuando se mira este desarrollo histórico del cristianismo en los primeros siglos, lo que se busca realmente es ver si en estos concilios se estaba realmente exponiendo lo que la Biblia enseñaba acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por eso, históricamente, la Iglesia Evangélica acepta los primeros 6 concilios como válidos en el sentido de que la Biblia está enseñando acerca de la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Estos 6 primeros concilios tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y por tanto, en las grandes confesiones de fe evangélicas, pues encontramos una especie de resumen de lo que enseñaron estos 6 primeros concilios, puesto que todos y cada uno de ellos tenían que ver con la persona del Señor Jesucristo, lo que la Biblia enseña acerca de la persona del Señor Jesucristo y por tanto es un desarrollo de ello. Con un panorama ya más general de los concilios ecuménicos, vamos a adentrarnos ahora un poco en el concilio de Nicea en concreto. Y te quería preguntar por qué se convocó este concilio, el concilio de Nicea, y quiénes tuvieron un papel más o menos protagonista.
Y el Concilio de Nicea tiene que ver precisamente con esta controversia que estaba surgiendo acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es realmente Jesucristo? Entonces, una pregunta fundamental, ¿no? Porque el cristianismo tiene que ver con Cristo y si no estamos claros acerca de la identidad del Señor Jesucristo, pues entonces realmente no estamos trayendo un mensaje adecuado, ¿no? Y por ello el concilio tiene esa importancia. Y vemos que incluso el mismo emperador Constantino, al que antes estábamos haciendo referencia, pues tiene un interés en que se pueda realmente entender cuál es la persona del Señor Jesucristo. Esto se debe a una persona que es un consejero suyo, que es el que está detrás de la persona de Constantino y que está presente en este concilio de Nicea, que es Osio, precisamente de Córdoba, de aquí, de nuestro. Y él es una persona fundamental para entender a lo que es el emperador Constantino y su interés en una visión ortodoxa, podríamos decirlo así, una visión bíblica clara de lo que es la persona del Señor Jesucristo. Pero el otro personaje importante es Alejandro, ¿no? Que viene desde Alejandría, que está representando a esta iglesia y que está asistido por el que va a ser el gran campeón acerca de la persona del Señor Jesucristo, que es Atanasio, ¿no? Atanasio, que es conocido como Atanasio contra el mundo, porque va a haber un momento en el que todo el mundo se va a volver contra lo que es la posición de Nicea con respecto a la persona del Señor Jesucristo, pero él va a defender realmente lo que entonces se puso por escrito en Nicea. Por tanto, estos serían los personajes importantes que van a estar allí presentes y había otros que sí que iban a estar también defendiendo a Arrio, ¿no? Arrio es la persona importante en esta controversia porque él estaba defendiendo que realmente la persona de nuestro Señor Jesucristo no es como el Padre. Sí, procede del Padre, pero no es como el Padre. Entonces, él no va a estar presente en ese concilio, pero va a haber gente que le va a representar en el mismo. Ujú. Entendemos que el concilio, pues, juntó todas estas posturas, hubo sus debates y luego se llegó a unas conclusiones. Cuéntanos a qué se llegó tras el concilio o cuál fue la conclusión de este concilio de Nicea. Bueno, el concilio es fundamental precisamente porque viene a mostrar desde un punto de vista teológico lo que enseña la Biblia acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que enseña es la coeternidad de Jesucristo y también la consustancialidad con el Padre. Es decir, que cuando hablamos de la persona de Jesucristo estamos hablando de aquel que es Dios tanto como el Padre lo es. Esto es realmente lo que se decide en Nicea y de ahí la gran repercusión que tiene este primer concilio ecuménico. Entonces lo podríamos resumir diciendo que nuestro Señor Jesucristo no es como Dios, no es de Dios, sino que es Dios. Esto es una manera muy sencilla de mirar lo que es toda la controversia. Pero también se puede decir algo más, ¿no? Cuando miramos lo que es la persona del padre y del hijo, esto es un poco la confusión que había entonces. Digamos, en el terreno natural, pues evidentemente un padre existe antes que su hijo, ¿no? Y entonces decía alguno, bueno, pues como Arrio, ¿no? Pues hubo un momento, ¿no? En el que pues el padre existía, el padre Dios, y no existía el hijo, ¿no? Porque el hijo es algo que viene posteriormente. Lo que en Nicea se viene a mirar es que esa analogía humana no es exacta si la aplicamos a Dios, porque cuando hablamos de Dios estamos hablando de un Dios que es eterno. Entonces, poniéndolo en términos también del propio Concilio de Nicea, estaríamos diciendo que nunca hubo un padre sin un hijo, ¿eh? Y nunca hubo un hijo sin el padre. Entonces, hay una fórmula que se usa, ¿no? En la que se dice que Jesucristo no es creado, sino engendrado del Padre. Pero la manera de entenderlo es que esta generación es eterna, es decir, desde siempre ha sido esa relación. Y de esta manera se preserva, por un lado, lo que es la plena divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo la distinción entre las personas, ¿no? Va a ser posteriormente en el Concilio de Constantinopla del 381, donde también se va a incluir, si lo puedo decir de esta manera, el Espíritu Santo en esta misma fórmula, ¿no? Y entonces es un solo Dios, pero que hay tres relaciones personales dentro de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por tanto, esto es donde reside la importancia de Nicea. Y estas conclusiones, este concilio, ¿qué importancia tuvieron para los cristianos de este momento?
Bien, la repercusión fue importante, ¿no? Porque a partir de este momento, realmente cuando se va a hablar de la persona del Señor Jesucristo, se va a hacer siguiendo este desarrollo teológico. Es decir, no simplemente es algo que acontece entonces y que se define la persona de Jesús con estos términos que ya hemos empleado hace un momento, sino que a partir de ese momento se va a seguir en esa misma línea. Y entonces, siempre que se ha buscado defender la plena divinidad del Señor Jesucristo, porque constantemente va a haber ataques contra la persona de Jesucristo, buscando subordinarle fundamentalmente frente al Padre, pues se va a seguir en esta misma línea. Entonces, digamos que abre un camino que está con nosotros hasta el día de hoy. Todas las grandes confesiones cristianas, cuando hablan de la persona de Jesucristo, usan este mismo lenguaje que acabamos de mirar. Por eso tienen una gran importancia lo que tuvo lugar allí en Nicea. Ujú. Entendemos, por lo tanto, que no fue solo ese momento histórico, sino que ha tenido un impacto posterior que ha llegado hasta nuestros días. ¿Es así, José? Así es importante darnos cuenta de que, claro, las bases de lo que fue Nicea pues, fueron puestas por pensadores anteriores, ¿no? Algunos de los términos que se usan, ¿no? Podemos encontrarlos, rastrearlos en Orígenes o incluso en Tertuliano, pero realmente es el desarrollo que tiene lugar entonces el fundamental. Y ahí pues debemos destacar esa figura de Atanasio que mencionaba anteriormente y que va realmente a mostrar esa realidad de lo que significa la persona del Señor Jesucristo y lo va a hacer con una gran habilidad exponiendo precisamente lo que es el concilio de Nicea, las decisiones del concilio de Nicea. Pero un aspecto que es importante y que creo que es interesante para aquellos que nos estén escuchando, nos estén viendo, es el hecho de que Atanasio conecta esta realidad con la de nuestra propia salvación. Es decir, esto no simplemente es una cuestión teórica, ¿no? De saber exactamente cómo es la persona del Señor Jesucristo, sino que lo que Atanasio viene a decirnos es que esto es importante porque solamente porque Jesucristo es Dios, Él puede salvarnos. Y entonces destaca la importancia que tiene la encarnación del Hijo de Dios para nuestra salvación. Y esto va a tener un gran desarrollo posterior porque nos va a mostrar lo que enseña la Escritura, la Biblia con toda claridad, y es que nuestra salvación es de Dios exclusivamente. Solo Dios puede salvarnos. El Dios de Arrio, ese Dios que se nos está presentando como ese padre, había enviado una especie de figura que era la de su hijo, pero ese hijo, precisamente por no ser Dios, no podía ser nuestro Salvador. Entonces, lo que Atanasio viene a decirnos es que es ese Dios que es encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos salva. Y posteriormente hay este desarrollo en el que vemos cómo se define con toda claridad la posición, si lo puedo decir de esta manera, que tiene el Padre en nuestra salvación, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto alcanza pues una plenitud de desarrollo con los puritanos. Por ejemplo, el gran puritano John Owen, el príncipe de los puritanos, pues tiene una obra magnífica en la que está hablando del papel del Padre en nuestra salvación, del papel del Hijo en nuestra salvación y del papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Nos salva un solo Dios, pero cada una de las personas juega un papel relevante en esa salvación. Y ese sería el desarrollo que tiene lugar también en la historia de la Iglesia, pero que estamos viendo que las bases están puestas ya en Nicea precisamente por haberse ocupado de lo que es la realidad de que Dios aparece en la persona del Señor Jesucristo, es Dios hecho carne, el Señor Jesucristo. Además de estas conclusiones más teológicas, hay autores que ven el Concilio de Nicea y el siglo IV en general como el momento en el que se consolida un poco la unión entre Iglesia y Estado. No sé si estás de acuerdo, si nos puedes contar un poco por qué. Sí, esto es así, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre en la historia pues tiene diversas matizaciones, ¿no? Entonces, por un lado estamos viendo algo tan extraordinario como es esta definición teológica, ortodoxa, bíblica de la persona del Señor Jesucristo, pero por otro lado vemos otras cosas que no fueron de tanta ayuda, ¿no? Y aquí empezamos a ver lo que sería, lo que se va a conocer en el Oriente, sobre todo como el cesaropapismo, es decir, la intromisión de los emperadores romanos en la vida de la Iglesia, ¿no? Hay veces que podemos ver, bueno, pues esto parece interesante, ¿no? Que pudieran ayudar a coadyuvar una posición bíblica y ortodoxa sobre ello, pero muchas veces vemos que ellos también tenían sus propios
intereses, ¿no? Y vemos que Constantino estaba buscando realmente realzar, ¿no? Lo que era el imperio, y para ello la iglesia pues era un elemento interesante, ¿no? Para ese fin había muchísimos cristianos ya en el imperio romano y podían ayudarle para su propio fin político, ¿no? Que era la unidad del imperio, y qué mejor que pues, el imperio tuviera una sola fe y que por tanto pues esto pudiera ayudarle. Entonces hay un desarrollo de esa intromisión del Estado en los asuntos de la Iglesia, que posteriormente, cuando el Imperio Romano pues cae, lo que vemos es que el papado, que empieza entonces a desarrollarse a partir del siglo VI especialmente, pues asume esa posición, ¿no? Entonces vemos como hay una injerencia cada vez mayor de lo que es la Iglesia en el Estado, hasta el punto de que se producen constantemente luchas entre ambas potestades, pero que alcanza un apogeo, ¿no? Con algunos de los papas medievales, en los que ellos se imponen por encima de cualquier potestad civil, ¿no? Y hay una mezcolanza incluso de potestades. Por tanto, vemos que siempre en la historia de la Iglesia pues ha habido esa lucha, ¿no? Entre las dos potestades, la potestad civil, la potestad religiosa, buscando tener una hegemonía y con intereses que muchas veces pues no son los más adecuados. Ujú. Este es el contexto en el que unos siglos después se va a producir la Reforma Protestante. Imagino que también tiene algo que ver esta situación, ¿no? Que había de relación no del todo correcta entre Iglesia y Estado, Iglesia y Estado. ¿Qué es lo que la Reforma Protestante aporta en este sentido? Efectivamente, muchas veces cuando pensamos en la reforma protestante del siglo XVI no nos damos cuenta de que tuvo también una vertiente política muy particular. Y es que en la reforma se distingue con toda nitidez entre las dos potestades. Había, como decía hace un momento, pues una mezcla, ¿no? Había incluso obispos, ¿no? Pues que tenían cargos civiles, tenían potestades civiles. Entonces lo que la reforma dice es que tiene que haber una distinción muy clara entre lo que es lo que puede hacer el Estado y lo que es la responsabilidad propia de la Iglesia. Entonces se ponen las bases para lo que va a ser nuestro Estado moderno, en el que buscamos pues hacer justicia a lo que dijo ya nuestro Señor Jesucristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esto ha sido siempre una lucha grande, y la reforma no alcanzó realmente todo lo que debería haber hecho, ¿no? Esto le correspondió fundamentalmente a los sucesores de la reforma, que son los puritanos, y en particular a la figura de uno de ellos, que es Roger Williams, en la que encontramos en este fundador del estado de Rhode Island pues una nítida separación entre la Iglesia y el Estado. Una cosa es distinguir y otra cosa es separar. Y entonces lo que son nuestras sociedades modernas han sido grupos en los que hemos buscado realmente que cada una de estas potestades pueda ejercer esa realidad de lo que Dios les ha dado, porque ciertamente el Estado tiene también una responsabilidad que le ha sido dada por Dios, pero que es distinta a la del Estado. Y pues hay esa separación, debe haber esa separación entre ambas potestades. Pero esto es algo que tiene que ser luchado en cada generación. Entonces no podemos asumir simplemente que, puesto que ya hemos vivido en esa separación de Iglesia-Estado, esto tiene que seguir adelante, sino que hay una lucha constante por mostrar lo que es la riqueza de la enseñanza de la Biblia, en particular de lo que dice nuestro Señor Jesucristo y Pablo en Romanos también capítulo 13, acerca de esta realidad, porque ambas potestades se están llevando a cabo la voluntad de Dios, pero en áreas distintas de competencia. Ujú. Bueno, para aquellos que quieran ahondar un poco en este tema, relación Iglesia-Estado y la figura de Roger Williams, recordar que hace unos meses tuvimos una entrevista también con José Moreno en la que abordamos este asunto en profundidad, y allí pueden escuchar ese desarrollo más en profundidad. Pues José, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más, alguna recomendación final que nos puedas dar sobre este tema que hemos abordado, que tiene mucho que ver con la historia, pero también, por supuesto, con implicaciones hacia el presente. Sí, me gustaría justamente, como dices, pues quizás recordar que la lucha por la supremacía, ¿no? La realidad de que Dios aparece en la persona del Señor Jesucristo como Dios realmente, es una lucha que se ha estado manteniendo durante siglos y hasta nuestros días. Por ejemplo, también el que fue reformador de Ginebra, Juan Calvino, pues se hace una reivindicación de la aseidad de cada una de las personas de la Trinidad, es decir, que, digamos, en cuanto a Dios, en cuanto a lo que es
como Dios, la realidad de lo que significa ser Dios, cada una de estas personas tiene una existencia propia, ¿no? Realmente está manifestando que no hay lugar para subordinar en ningún momento la persona del Señor Jesucristo al Padre. Y esto es algo que tiene que ser reivindicado en cada generación. Existen hoy en día lo que se conoce como grupos unitarios, ¿no? Que están mostrando, bueno, pues esa falta de concreción de lo que significa la persona del Señor Jesucristo, o incluso podríamos hablar de los testigos de Jehová hoy en día. Entonces, vemos que esto es una cosa que aparece una y otra vez en lo que es la historia de la Iglesia, e incluso podríamos verlo en aquellas personas que se acercan y dicen, bueno, pues es verdad, Jesús fue un buen maestro, dijo cosas maravillosas, pero nada más que eso, ¿no? No es un Salvador o no es Dios hecho carne. Entonces vemos que realmente tiene una gran relevancia. Entonces la posición bíblica es la de afirmar la plena divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es verdaderamente Dios hecho carne. Ujú. Pues muchas gracias, José, por el tiempo que nos has dedicado. Marina, también gracias por estar con nosotros, ayudarnos en esta entrevista. Y nada más, nos despedimos ya hasta una nueva ocasión. Ya saben que en Protestante Digital seguimos la actualidad. También de vez en cuando damos un vistazo a la historia, como hemos hecho en el día de hoy, pero siempre pensando en lo que nos puede aportar también para el día a día, como acabamos de ver en esta entrevista. Así que gracias a todos y que Dios les bendiga.